Seguimos con la unidad número 2, medida de tendencia central, media, mediana y moda para datos en agrupación simple. Bien, vamos al segundo problemita que dice: encuentra las medidas de tendencia central, media, mediana y moda de la siguiente muestra, que dice números de días de pacientes que quedaron internados en la unidad médica educativa, que se presenta en la siguiente tabla. Bien, tenemos la tablita aquí ya armada, donde la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia por x sub i, ¿sí? O sea que multiplicamos este valor por este valor, este valor por este valor y lo obtenemos aquí. Este valor por este valor y lo obtenemos aquí, ¿sí? La frecuencia, que son 118, ¿sí? La frecuencia acumulada y la sumatoria de los x sub i por la frecuencia acumulada. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora a hallar la media. La media, ¿sí?, tiene esta formulita. Es la sumatoria de los x sub i por la frecuencia acumulada sobre la cantidad de datos. ¿Estamos? Bien. Esta tablita, o esta columna mejor dicho, la realicé para simplificar el trabajo aquí en la media, ¿sí? Porque si no yo tendría que poner 1 por 11 más 2 por 24 más 3 por 28 más 4 por 42 más 5 por 13, ¿sí? Tendría que colocar aquí y luego dividirlo por 118. Entonces yo hice esta columna en nuestra tablita, que es el producto del x sub i por la frecuencia acumulada, y obtenemos aquí el 2 por 24 y obtenemos aquí el 3 por 28, obtenemos esto, el 4 por 42 obtenemos esto y el 5 por 13 obtenemos esto. Hacemos la sumatoria y me da que es 366. Bien, ese 366 voy a utilizar en nuestra media de esta manera. Coloco 366, que es el resultado ya de esto, que es la sumatoria de todo esto, dividido 118. Y vamos a obtener 3,18 días. Esa sería la media, ¿sí?, o el promedio de días que estuvieron internados los pacientes en la UME, ¿sí?, o en la unidad médica educativa. Bien, recuerden, esta tablita, esta columna le va a simplificar le van a simplificar para hallar la media, ¿sí? Bien, o le va a simplificar, mejor dicho, el proceso o el cálculo para hallar la media. Ahora vamos a ir a la mediana. Lo primero que tengo que hacer aquí para datos en agrupación simple es primero buscar la posición, ¿sí? La posición la encontraremos haciendo n sobre 2, o sea que el número de observaciones dividido 2. Esto me va a dar 59. Bien, ahora vamos a buscar la frecuencia acumulada que contenga al 59. La frecuencia acumulada, acuérdense que esta es la frecuencia y esta es la frecuencia acumulada. Entonces 59, yo acá en el 11 no lo tengo, el 35 tampoco, si no lo contiene, pero el 63 sí lo va a contener al 59. Entonces vamos a utilizar esa posición, ¿sí? Y vamos a decir que nuestra mediana va a ser 3, ¿sí? Entonces nuestra mediana va a ser 3 días, ¿sí? Ya tenemos aquí que es 3 días. Bien, ahora vamos a buscar la moda. Nuestra moda es
el valor que más se repite, ¿sí? Entonces vamos a buscar en nuestra frecuencia cuál es el valor que más se repite. Y vemos en nuestra frecuencia que el valor que más se repite es 42. Entonces nuestra moda pasaría a ser 4 días, ¿sí? Buscamos la mayor frecuencia, cantidad de personas que quedaban internadas, como estaba diciendo, era 42 y nuestra moda sería 4 días, ¿sí? Esto es para datos en agrupación simple. Ahora vamos a pasar a la unidad 2, seguimos con la unidad 2, pero para datos agrupados en intervalos. ¿Estamos? Bien, vamos a tener un problema también. Nuestro problema 3, el peso de 66 empleados de una fábrica, representado en la siguiente tabla. Sí, nosotros tenemos un problema donde ya está todo representado en nuestra tabla, donde nosotros armamos nuestra tabla, ¿sí? Armamos con nuestros intervalos, nuestra marca de clase, frecuencia acumulada y el producto de la marca de clase por la frecuencia. Sí, es algo similar que habíamos hecho con el ejercicio anterior, ¿sí? Que es multiplicar esto por esto y obtenemos este resultado. Si esta columna me va a simplificar los cálculos para hallar la media. ¿Estamos? Bien. Acuérdense, teníamos 66 muestras, marca de clase, los intervalos, ¿sí? Eso ya sabemos cómo se halla, entonces por eso no perdí tiempo hallando y buscándolo. Ya presenté la tabla armada. Bien, vamos a hallar la media. Buscamos la formulita de media, y la formulita de media, en este caso la media aritmética, va a ser la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia, ¿sí? Dividido el número de datos. Estamos bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer 5 por 8, 55 por 8, 440, 65 por 10, 650, y así obtenemos esta. Al obtener la sumatoria estamos diciendo que es la suma de todo esto que están acá, de estos valores. Entonces nosotros nos va a simplificar hallar nuestra media. Entonces directamente aquí ya colocamos 5300, que es la sumatoria de todo esto, dividido 63. Hacemos la división y vamos a obtener nuestro resultado, que es 80,3 kilogramos, que va a ser la media aritmética de este problema, ¿sí? O sea que la media sería el promedio de los pesos de todos los empleados sería 80,3 kilogramos. Bien, ahora vamos a pasar, ¿sí?, a la mediana. La mediana tiene esta formulita. Mediana va a ser igual al límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada de i menos 1 sobre la frecuencia acumulada de i por c. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer aquí para buscar nuestra mediana es buscar la posición. Buscamos nuestra posición, es la posición 33. Ahora, buscamos la frecuencia acumulada que contenga el 33. ¿Sí? La frecuencia acumulada que contenga el 33. El 8 no lo contiene, el 18 tampoco, pero el 34 sí. Entonces, ese sería nuestro intervalo, donde va a estar nuestra mediana. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir viendo los datos para nuestra formulita. Primero vamos a buscar el límite inferior. Acuérdense de este intervalo, ¿sí?,
el límite inferior sería 70. Este límite inferior y este límite superior. ¿Estamos? Ahora, ya sabemos cuál es el límite inferior. Ya sabemos cuál es n sobre 2, que era 33, era la posición. Y ahora vamos a buscar la frecuencia acumulada de i menos 1. Si nosotros tenemos aquí, esta va a ser la frecuencia acumulada de f sub i, ¿sí? De donde va a estar la mediana. ¿Estamos? Entonces la frecuencia acumulada anterior es esta. Me está diciendo que es f sub i menos 1. Entonces este 18 sería la frecuencia acumulada anterior. Ahora me pide la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de la mediana, que en este caso sería 16. ¿Sí? Bien, ahí tenemos 16. Y ahora tengo que buscar C. C, ¿qué es lo que era? C era la amplitud de nuestro intervalo. Y hacemos. C va a ser igual al límite superior menos el límite inferior, ¿sí? Y eso va a ser 80 menos 70 y me va a quedar 10. Entonces, nuestra amplitud de nuestro intervalo sería 10. Ahora estamos en condiciones de poder reemplazar nuestra fórmula de mediana. ¿Sí? Colocamos el 70 más el 33, que era n sobre 2, menos el 18, que era la frecuencia acumulada anterior, y sobre 16, que es la frecuencia acumulada de ese intervalo, por la amplitud del intervalo, que es 10. Realizamos los cálculos y vamos a obtener que nuestra mediana, ¿sí? Es 79,37 kilogramos. Y esta mediana se encuentra aquí. Una de las formas de saber si hicimos bien nuestro cálculo es verificar si este resultado que está aquí de la mediana se encuentra dentro de este intervalo. Supongamos el caso de que aquí nuestra mediana nos dé 65 y la posición me indicaba que tenía que estar aquí. Algún cálculo o algo hayamos mal aquí, ¿sí? Porque la mediana tiene que estar en este intervalo, ¿sí? Tiene que estar dentro de este intervalo. Bien, seguimos, ¿sí? Presentamos la misma tabla que teníamos anterior para no perdernos. La moda va a presentar esta formulita. Moda es igual al límite inferior más la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior sobre la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior más la frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior por la amplitud de nuestro intervalo. A esta formulita la podemos reemplazar por el límite inferior, ¿sí? Por delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2 por la amplitud del intervalo. Esos valores de delta 1 y delta 2 es más que la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior para delta 1 y para delta 2 sería la frecuencia modal menos la frecuencia modal posterior, ¿sí? Sería la diferencia entre esos dos, sería delta 1. ¿Estamos? Bien. La moda es el dato que más se repite, ¿sí? Buscamos la frecuencia mayor, ¿sí? Esa sería en donde estaría nuestra moda. Bien, buscamos aquí nuestra frecuencia y vamos a obtener o vamos a ver que el dato que más se repite es 16. Justo no coincide con el intervalo donde está la media, pero no siempre ocurre que van a estar en el mismo intervalo, ¿sí? Justo en este caso me dio en el mismo intervalo. Ahora ya sabemos en qué intervalo va a estar, vamos a buscar nuestro límite inferior,
¿sí? Que es 70, nuestro límite superior que es 80, ¿sí? Para que vayan viendo. Nuestra frecuencia modal es 16, ¿sí? Porque aquí se va a encontrar la moda, o aquí se encuentra la moda. La frecuencia modal anterior es esta, que está aquí está antes, que sería 10, y la frecuencia modal posterior sería 14. ¿Estamos? Bien. Ahora vemos que la amplitud de nuestro intervalo sigue siendo la misma a la que hoy hallamos. ¿Se acuerdan que era 10? Bien. Ahora vamos a hacer delta 1, ¿sí? Para poder utilizar esta formulita. Decimos que 16 menos 10 me va a dar 6. Eso sería el valor de delta 1. Ahora hallamos el valor de delta 2, ¿sí? Que es 16 menos 14, que me va a dar 2. Ya tenemos todos los datos, ¿sí? Tenemos todos los datos. Entonces vamos a poder reemplazar esta formulita. También puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Pero para mí es más sencilla o más fácil, ¿sí? Una vez que hayamos estos, los delta 1 y los delta 2, es más sencillo operar con esta. ¿Estamos? Es para que no se confundan, o para que no se confundan con los cálculos. Pero cualquiera de las dos fórmulas es válida. Reemplazamos nuestra moda, que va a ser 70 más 6 sobre 6 más 2 por 10. Realizamos los cálculos, ¿sí? Vamos realizando y vamos a llegar a esto. Una vez que tenemos esto, vamos a decir que 70 más 75 más 7,5 va a ser el resultado de nuestra moda. Entonces, la moda sería 77,5 kilogramos. ¿Estamos? Bien. Así con esto finalizamos